Minutos para las 9 de la mañana estamos platicando con el doctor Jaime Mier y Terán. Crisis en el sector salud. Nos decía Jaime, haciendo análisis antes de la pausa, que hubo recursos, que no es una cuestión de dinero. Habría que ver en los otros rubros que él señala, en los otros puntos, en los incisos, si por ahí tiene que ver lo que se está viviendo hoy, la crisis que se está padeciendo, la decadencia, como decía Jaime Mier y Terán, en el sector salud. Bueno, el segundo tema es el gasto, ¿en qué se está gastando el dinero? Yo no tengo, porque no tuve oportunidad de hacer un análisis preciso, pero de lo poco que pude revisar de los presupuestos públicos, no tengo yo información confidencial, pero de los presupuestos públicos, ¿en qué se está poniendo el dinero en salud? Me llamó la atención un incremento considerable del gasto en lo que se llama servicios personales, en la nómina de salud. Ciertamente ha habido, y me da muchísimo gusto, un proceso de basificación de empleados, sobre todo federales, de esos que trabajan para el Seguro Popular, que antes tenían contratos y ahora están en ese proceso de hacerse ya trabajadores de base de la salud. Pero se me haría, bueno, eso entiendo yo que es un recurso federal que viene por el famoso ramo 33, que si uno analiza los presupuestos públicos federales, el único presupuesto que se ha mantenido con un crecimiento sostenido es lo que se conoce como ramo 33, que es prácticamente la nómina federal. El 90 y tantos % de ese dinero se va a la nómina de los trabajadores federales, y eso, como ha habido ese proceso de basificación y el incremento paulatino de los salarios, pues ese es un capítulo que va creciendo. ¿Se puede mal usar la nómina? Se hablaba en su momento que hubo una gran red pagada por la Secretaría de Salud para aspiraciones políticas. ¿Esto pudo darse? ¿Es factible? Tú fuiste secretario de Salud. Bueno, en primer lugar, yo pienso que tocar el dinero de la nómina siempre es muy complicado, no es fácil, nadie va a aceptar. Pero no imposible. Bueno, pues yo consideraría que fuera casi imposible que yo te quite dinero de tu salario y que tú no pegues un brinco. Lo que puede haberse hecho, y de hecho tenemos información pública de que algo ocurrió ahí, es primero que creció mucho la nómina, toda la nómina. Hubo un proceso inclusive que tuvieron que retirar a algunos trabajadores que estaban pagados por el Seguro Popular, porque el monto de recursos de Seguro Popular destinado a nómina se había excedido. Eso se conoció, fue público, algunos trabajadores tuvieron que dejar su empleo, tuvieron que contratarse de otra manera, porque siempre hay una presión de que se necesitan más trabajadores, eso es normal. El estado de Tabasco tiene un problema serio de empleo, entonces hay mucha presión por los servicios. Pero se pueden haber contratado por dinero estatal más trabajadores, sí pudo haber sido eso. Entonces, sí hay alguna evidencia que el dinero estatal y el dinero de Seguro Popular se llevó al tope de la nómina. Y lo que yo analicé, y acepto que puede haber algún pequeño error en esto, porque no tuve tiempo de revisarlo con claridad, es que para el 2006 nosotros llevábamos el 60% de todo el recurso en nómina y el 40% del recurso para invertir en salud, para comprar equipamiento, para reparar el equipamiento, para comprar medicinas, vacunas, etcétera. Y para estas fechas la Secretaría de Salud está invirtiendo más del 80% de todos sus recursos en la nómina. Yo no sé a qué se dedican esos trabajadores, ni tengo manera de saberlo, y desde luego que no lo voy a investigar. Pero si para bien o para mal, todo el dinero está invertido en nómina, en trabajadores de la salud, y ya no hay dinero para inversión, estamos en una situación realmente complicada, porque estamos generando un presupuesto burocrático. Si me lo permites, en unos momentos más te hablaré de eso. Entonces, no en un presupuesto democrático. En unos momentos te explicaré la diferencia. Entonces no corresponde con lo que plantean en el Plan Estatal de Desarrollo. Bueno, al momento de irse a tope a la nómina, pues están descuidando los otros rubros. Sí, porque yo no tiene lógica. Sí, tiene mucha lógica. Hay una presión de gasto fuerte en salud, eso no me queda duda de ahí, y posiblemente un problema en el gasto es que una buena parte del recurso
de ese recurso para dar servicios de salud está en trabajadores cuyo origen y destino desde luego no conozco, no sé a qué se dedican, posiblemente estén trabajando en unidades, yo no lo sé pues, pero... ¿O se pudo haber contratado para otro tipo de cosas ajenas al sector salud? Bueno, aquí hay alguna evidencia en un par de auditorías que yo traigo del ejercicio fiscal del Seguro Popular, en donde sí se señala eso, pero yo... Aquí se ha ventilado el asunto. Yo no quisiera poner el dedo de fuego ahí hasta analizar el tercer punto, además del gasto, cómo se está administrando ese dinero. Antes de llegar a este tema de las auditorías y de las cuentas públicas, sabemos que dinero sí hay, sabemos... Y mucho. Que el gasto se ha destinado en buena parte a la nómina, y entonces yo me detendría un poquito más en cómo se está administrando el dinero de la salud. Se ha comentado, Jaime, de una gran corrupción, falta de medicamentos porque los venden, que venden los paquetes de medicamentos, se ha dicho, de material quirúrgico, de urgencias, que operan en unas condiciones terribles, porque se ha hecho negocio. Bueno, yo no tengo evidencia de eso. Honestamente, yo no tengo evidencia. Yo trabajo en un hospital donde sí, efectivamente, y yo faltaría la verdad si digo que hay de todo. No hay, nos faltan muchas cosas, pero yo no conozco a nadie que me haya dicho o que yo haya visto que haya cogido un paquete de gasas o un paquete de suturas o de medicinas y lo vaya a negociar en la calle. Eso no, ni siquiera tengo denuncias que eso haya ocurrido. Pudo no haber ocurrido, pero yo no las tengo. Lo que yo analizaría es cómo se está administrando para la salud. Y ese sí es un tema que me preocupa mucho, mucho más allá de que si se roban dinero o no se roban dinero. ¿Qué se hace con el dinero de la salud? ¿Cómo se maneja el dinero de la salud? Y ahí hay una ley que se llama de presupuesto y cuenta pública y dice con toda claridad que los presupuestos deben ejercerse por resultados. De hecho, eso se retomó en la Ley de Salud del Estado, en donde, hasta donde yo sé, la única ley de salud del país que tiene un título, una parte de la ley que dice financiamiento y administración de los servicios de salud, y es el título 4 de la Ley de Salud, y ahí tiene un capítulo especial que dice administración de los recursos de la salud. Y ahí dice dos cosas. En el artículo 116 de la Ley de Salud del Estado de Tabasco dice: todos los directores y administradores de unidades de salud deberán contar con un grado académico en áreas económico-administrativas. No importa que sean médicos o que no sean médicos, si quieren administrar los recursos de la salud, tienen que tener profesionalización para administrar esos recursos, porque tú mismo lo dijiste, son recursos muy cuantiosos y no los puede administrar un buen doctor. Los tiene que administrar un profesional de la administración pública. Y el artículo 117 dice que se debe presupuestar por resultados. Yo, si me lo permites, a lo mejor a la gente no le gustaría más que yo hablara de medicinas y esas cosas, pero esto es fundamental. Bueno, de hecho, Roberto Torres Sánchez me escribe y me dice, por favor, al doctor Jaime Mier y Terán que hable claro, nos está enredando. Sí, porque la gente quisiera que yo le dijera se roban o no se roban, y no lo puedo decir así. Estoy hablando, retomando esto, de 4 capítulos. Número 1, financiamiento para la salud. Hay pruebas, las tenemos tú, las tienes tú, las tengo yo, de que sí hay dinero para la salud. 10,000 millones de pesos más en estos 5 años que en los 5 años pasados. Número 2, gasto en salud. Tengo dinero y lo gasté. ¿En qué lo estoy gastando de más? Porque hay más dinero, parece ser que se nómina. No tengo el dato preciso, pero por los análisis, pocos análisis que pude hacer en esta semana, desde que tú me invitaste, se está gastando mucho más en nómina, en personal. Por eso no alcanza el dinero. Número 3, ¿cómo se administra la salud? La salud y todo el dinero del gobierno debe administrarse por resultados. Yo debo darle el dinero de la salud al hospital que está produciendo más servicios de salud. Debo darle el dinero de la salud a aquel que está operando más enfermos, a aquel que está atendiendo más embarazadas, etc. Ahí debo poner el dinero, no a donde tengo más nómina. La nómina de salud es la burocracia de la salud. Y si yo tengo un aparato de salud, un hospital, una oficina administrativa de salud, etcétera, donde hay mucho personal y ahí pago, ahí pongo el dinero, estoy haciendo un presupuesto burocrático, el presupuesto va a la burocracia.
cuando yo le pago a los hospitales que más producen, y hay maneras, que no viene al caso hacer así, hablar aquí, hay maneras de saber claramente quién produce más y ahí poner el dinero. Ese es presupuesto por resultados, y eso es un presupuesto democrático, donde está la gente, ahí va el dinero. Entonces, creo que eso no está funcionando. Si yo soy director de hospital y a mí me van a dar mi presupuesto teniendo más empleados, contrato más empleados. Si yo soy director de hospital y a mí me van a dar mi presupuesto de acuerdo a cuántas operaciones y cuántas atenciones médicas doy, me preocupo porque haya los empleados suficientes, pero que se dediquen a dar servicio, no que se dediquen a hacer papeles y a hacer burocracia. Creo que en el tema de administración de la salud sí hay mucho que hacer. Miren, el mal funcionario puede pedir el 10% y más por comprar bienes o contratar servicios. Eso se ha dado en la historia de México y de la humanidad y de Tabasco. Pero el mal, y se pierde el 10% del dinero, de ese mundo de dinero es mucho, ¿no? Pero el mal funcionario que no administra bien, no hace perder el 10%, hace perder el 100% del dinero. Entonces, la corrupción es imperdonable en el tema de salud, lo hablábamos en el corte, pero la mala administración del recurso de salud también es imperdonable. ¿Hubo una mala administración por parte de Luis Felipe Graham Zapata? Yo no tengo, insisto, no tengo los datos para saberlo, pero hay indicios. Al depositar el dinero en nómina. Sí, por supuesto. ¿Eso se puede considerar como una mala administración? Si nosotros pudiéramos averiguar dónde está esa nómina, a lo mejor lo podemos afirmar. Desafortunadamente yo no tengo elementos para decir dónde están esos trabajadores de la salud, pero sí te puedo decir una cosa. El Hospital Juan Gran tiene, me parece, 2 módulos que son así como 50 o 60 camas no útiles porque no hay personal. El Hospital de la Mujer trabaja al 50% de su capacidad porque no hay dinero para contratar el personal que falta. El Hospital de Comalcalco está trabajando al 30 o 40% de su capacidad porque no hay recursos para contratar personal que trabaje en ese Hospital de Comalcalco. De manera que ese 80% de recurso en nómina, no sé dónde esté, a lo mejor sí está trabajando en las comunidades, pero no está trabajando por lo menos en esos 3 hospitales. Bien, entonces este es un tema, creo, relevante el que mencionas. No se está poniendo el dinero donde debe. Es correcto. Bien. Ahora, ¿quién es el responsable de lo que está pasando en el sector? Tampoco te lo puedo decir, yo no puedo decir nombres porque yo no estoy metido en el tema, pero hay 2 auditorías que tú has dado a conocer, que no me las filtró nadie, que no te las filtró nadie a ti, están a disponibilidad de cualquiera en la página de internet del órgano superior de fiscalización. Son las auditorías que hace la Federación a las entidades y donde auditan el Seguro Popular. Y ahí sí nos preocupa mucho. Nos preocupa una cosa fundamental, independientemente si hay o no hay responsabilidades, según estas auditorías sí hay, no dice quién. Yo no tengo datos ajenos a los documentos públicos, y en este documento público nada más se gira un atento oficio a la Contraloría del Estado para que finque responsabilidades en caso de que las haya. Pero lo más importante de estas auditorías es que en los 2 casos, 2009 y 2010, de 2011 todavía no disponemos de los resultados, se regresan cantidades muy cuantiosas de dinero a la Federación, por diversos motivos. Tú los has expresado aquí en programas pasados, y no quiero ser repetitivo, pero se regresan, en el caso del 2009, 38 millones que no se ejercieron, y en el caso del 2010 fueron 170 y tantos millones. Entonces, son dineros cuantiosísimos que no se gastaron, que ahorita el doctor Azuara lo oía en declaraciones hace algunos días que está pidiendo ampliaciones presupuestales. Y en todos los hospitales prácticamente. Y en todos los hospitales, y el doctor Alcudia está pidiendo ampliaciones presupuestales a la Federación y al Estado, pero no van a llegar. No van a llegar porque en los ejercicios pasados se regresó dinero. ¿Y eso es responsabilidad de quién? ¿Del secretario, del director administrativo? La verdad yo no lo puedo saber, porque
porque hay una serie de responsables en la Cuando administración. tú fuiste secretario de Salud, si se hubiera dado esta situación, si se hubiese regresado recursos, ¿quién hubiese sido responsable? Bueno, todos hubiéramos sido responsables, pero habría que empezar por a quién le tocaba ejercer esos recursos. En la época en que estábamos nosotros, los recursos los ejercían las jurisdicciones y las unidades médicas, de manera que si un director de una unidad médica del Hospital Rovirosa no hubiera ejercido el dinero, pues él hubiera sido responsable junto con su administrador, pero desde luego éramos corresponsables todos porque teníamos la obligación de supervisar ese gasto público, es el dinero del pueblo y el dinero más sagrado, que es el dinero de la salud. Las auditorías de que se dispone hablan de que se regresa también dinero porque se compran medicamentos fuera de los precios de referencia. Se compró caro. ¿Por qué se compró caro? Puede haber muchas razones, no necesariamente porque se robaron el dinero. Desde luego puede haberse comprado caro porque se robaban parte del dinero, sí, pero también se podía haber comprado caro porque no se pagaba a tiempo. Y cuando no se paga a tiempo, el proveedor te cobra el financiamiento también. ¿Y por qué no pagas a tiempo si tienes recursos? Y ya hemos hablado que no es un problema de recursos. Entonces, bueno, ese tema es que el que hay que analizar. O sea, para decir, hay un responsable, bueno, ¿quién era el responsable? El responsable era el director de la unidad que compró caro, o era el administrador de la Secretaría que no transfirió los recursos, o era la Secretaría de Finanzas que no transfirió los recursos. Yo no tengo esa información. Desde luego puede y debe haber responsables, porque en estas auditorías públicas el órgano superior da instrucciones para sancionar. Entonces el que debería tener ese análisis y debería ser público era desde luego el órgano fiscalizador del Estado. Se tocó fondo, o las cosas podrían empeorar de aquí a que concluya la administración. No tengo, me gustaría platicar eso y ojalá tenga yo la oportunidad, porque es mi amigo y lo aprecio mucho, el doctor Alcudia, porque él es una gente que conoce la salud pública y él sí debe tener los pelos de la burra en la mano y decirnos cómo está el financiamiento del sector salud para estos 2 o 3 meses y cómo se va a entregar la Secretaría de Salud, porque alguien va a recibir la Secretaría de Salud el próximo año y tendrá que lidiar con esto, con la recomposición del sistema de salud de Tabasco. El sistema de salud de Tabasco no lo hizo una gente, el sistema de salud de Tabasco se construyó a lo largo de muchos años por muchas gentes y es un sistema ejemplar a nivel nacional. Ha recibido muchos premios de calidad. Hoy yo podría felicitar a Olga Piña porque le dieron el premio de calidad al laboratorio de salud pública y es gente de primera la que trabaja ahí. El Hospital de Niños recibió Premio Nacional de Calidad en el pasado, el Hospital de Salud Mental. Entonces, eso es un sistema de salud muy valioso que hicieron muchas gentes. No lo hizo una gente. Entonces no podemos permitir que se nos derrumbe cuando existen los recursos para que siga siendo un sistema Pero lo ejemplar. que se está viviendo, ¿hacia dónde nos lleva? ¿Al precipicio? Esto es, estos 3 últimos meses, ¿serán todavía más complicados de los que han sido? Yo espero que no. Eso sería muy bueno preguntar a quien está ahora al mando de la Secretaría, cómo están los recursos para estos 3 últimos meses, que podamos sobrevivir esta crisis. Yo creo que esto ha venido creciendo y hay datos de 2009 que faltaban medicamentos, estábamos en focos rojos en abasto de medicamentos en 2009, cuando en el 2008 tuvimos el presupuesto histórico más alto en el estado de Tabasco. Nunca antes y nunca después se tuvo tanto dinero para salud. Por eso es que uno no se explica lo que se está viviendo. La auditoría dice que faltan medicamentos. Eso no es explicable, estoy absolutamente de acuerdo. ¿Cuál es la causa? No falló el financiamiento, no sé si el gasto se derivó a otra cosa, o si la administración de ese recurso para comprar medicamentos ha sido equivocada. Y nos dicen las autoridades que se tiene el 95% de cobertura en los medicamentos, cuando pareciera una burla. Te decía yo en la introducción que no reconocen, no sé si por incapacidad, incompetencia o complicidad, la situación que se está viviendo. La constante es: no hay medicamentos, no hay suturas, no hay esto, no hay el otro en los hospitales. Te lo dice la gente, es Vox Populi. Te lo están diciendo quienes tienen que ser usuarios porque no tienen otra alternativa. Sí, es correcto, y a mí me gustaría conocer no solo esa queja, que es muy valiosa la queja, sino la encuesta. El abasto de medicamentos solo tiene una medida, y es entrevistar a las gentes que van saliendo de la farmacia y decir
si sus recetas se surtieron al 100%. Ese es el indicador. La queja es muy importante porque nos enfoca hacia donde está el problema, pero no lo mide. La medición del abasto de medicamentos es recetas surtidas al salir de la farmacia. Y ese indicador, que nunca es el 100% ni en las farmacias privadas, debe estar por arriba del 90%. Aquí en Tabasco, en 2009, estaba por abajo del 70%. O sea, casi 4 de cada 10 que iban a la farmacia no tenían la medicina en 2009. Y ahorita la cosa pues no debe estar mucho mejor, haciendo eco de la queja. ¿Qué está pasando? Que no se está comprando con eficiencia o no se está distribuyendo con eficiencia. La medición no es la cantidad de medicinas en las bodegas, no es la cantidad de claves en los anaqueles. La medición es la cantidad de recetas surtidas. Ha ocurrido en la historia de la Secretaría de Salud de Tabasco y de muchas otras, que hay un montón de medicinas en los almacenes, pero el proceso de administración de esas medicinas, y perdón que a veces sea confuso al hablar, pero esa es la realidad, el llevar la medicina del almacén al paciente no funciona, porque eso tiene una ciencia. Eso que pone la ley que el director del hospital debe ser administrador de profesión, es porque en la carrera de medicina nadie nos enseñó nunca un proceso de abasto de farmacias, porque eso no está en el currículum de los médicos. El administrador del hospital, el director del hospital deben ser profesionales de la administración. ¿Huele a corrupción en tu percepción personal? Esto es lo que Jaime Mier Terán en el fondo piensa con los recursos que se han tenido, con la situación que prevalece en el sector de salud. Tú hablabas de crisis y decadencia. ¿Huele a corrupción, Jaime? No lo puedo yo afirmar. Jaime Mier Terán no quisiera señalar con dedo de fuego a alguien sin elementos. Desde luego hay 2 elementos, 2 auditorías solamente de una parte del presupuesto que es Seguro Popular, donde tuvimos que regresar dinero. Aquí estas auditorías no dicen se robaron dinero. Aquí estas auditorías dicen regresaron dinero. Tiene usted que regresarme el dinero porque no se lo gastó como debió habérselo gastado. Eso es el elemento fuerte, duro que tenemos. Hubo problemas en la administración del recurso del Seguro Popular, no tengo más elementos. Si hubo o no corrupción, hay una autoridad responsable de averiguarlo. Y si esa autoridad, actuando con probidad, con buena fe, dice no hubo corrupción, pues no la hubo, pero por lo menos sí sabemos que no se administró adecuadamente el dinero. Son las 9 de la mañana, 13 minutos. Vamos a la pausa y regresamos a la recta final de esta entrevista. Y la pregunta es, ¿en cuánto tiempo las cosas podrían mejorar? Y si tú, Jaime, tienes la fórmula para revertir el daño en el sector salud. Volvemos. ¿Cansado de no encontrar el portón ideal para su casa o negocio?